todas mis queridas almas perdidas que nos escuchan el día de hoy. Yo soy el hereje. Y mi nombre es El Cura. Y esto es Mente en las Sombras. Donde la oscuridad toma forma. Seguro se preguntarán, ¿qué estoy escuchando? Bueno, Mente en las Sombras es un programa donde vamos a hablar de lo que nadie se atreve a decir. Vamos a cuestionar todo. Nuestra religión, nuestra fe, nuestra manera de ver la vida, lo que tememos, lo que algunas personas dicen que no existe, realmente no existe o simplemente nos aterra mirar hacia adentro. Porque es justamente en las sombras donde no podemos engañarnos. Y de eso se trata este programa. ¿Qué es entonces lo que ustedes van a encontrar? En este programa estaremos tratando de entender lo que son nuestras creencias, nuestras raíces, todo aquello que nos da miedo en la oscuridad, tanto de vivos o de muertos, todo aquello que nos hace pensar qué rayos estamos haciendo con nuestra vida. El día de hoy, nuestro primer episodio, se llama o se titula El origen de las religiones. ¿De dónde realmente vienen las religiones? ¿Qué es lo que yo creo? Hay un pensamiento que dice, el ser humano es el único animal que se cuenta historias para entender el universo y a sí mismo. Entonces, ¿son historias? ¿De dónde surge todo esto, cura? Mira, yo te podría decir que partiendo desde que el mundo, válgame, siempre hemos intentado explicar aquello que no podemos entender. Si tú te fijas y estudiamos la historia, la prehistoria en este caso, caía un rayo, caía el fuego y todo lo atribuíamos como tal a una idea de divinidad. O sea, todas las cosas que el ser humano no es capaz de explicar o de entender, siempre buscamos darle un sentido. Completamente de acuerdo. De hecho, hay algo que me queda muy grabado y es que psicológicamente el ser humano necesita una manera de explicar aquello que no puede entender y que no puede controlar. Entonces, de ahí surgen las religiones, pero ¿entonces las religiones están mal? Yo te podría preguntar aquí y a todos los que nos están escuchando, ¿realmente la religión sirve para darnos fe o darnos tranquilidad o sirve para controlarnos? Ubicamos, por ejemplo, a este cuate, el Carlos Marx, el padre del socialismo. Él dijo, la religión es el opio del pueblo. Y seamos realmente honestos, por ejemplo, aquí en México, ¿cuántas personas los tenemos bien apendejados por el hecho de que no comas carne o no comas esto, no hagas lo otro, por el simple hecho que a Papi Jesus no le va a gustar? Pero es que eso es algo que simplemente nos meten en nuestra cabeza como una idea errónea, porque si nos vamos a analizar un poco sobre los textos de la Biblia, realmente no comían carne, o la representación o la idea de no comer carne surge porque en aquellos días la carne era demasiado cara. Lo más fácil de consumir era el pescado porque podía ser gratis. Yo iba al mar y pescaba, yo iba al lago y pescaba, y consumía algo gratis. Pero fíjate, si lo podemos ver también de esta manera, realmente, ¿por qué creemos lo que creemos? Si tú le preguntas a cualquier católico ahorita que nos acerca la Semana Santa y le dices, oye, pero ¿por qué no comes carne? O sea, realmente no te saben responder. Y los pocos que saben responderlo te dicen que se refiere a la carne humana. El problema es que psicológicamente nunca vas a dejar de consumir carne humana porque estamos programados y es una parte de nuestro psique, una parte oscura dentro de nosotros que según Sigmund Freud lo divide en ello, yo y super yo. Hay una parte en nuestro subconsciente que nos va a hacer siempre compararnos y entre esa comparación nosotros empezamos a criticar al otro que supuestamente es a lo que se refiere no comer carne. Pero ¿de dónde surge realmente esto? ¿Realmente nos sirve? A ti, vamos a hablar un poquito de ti, cura. Tú vienes de los dos, de hecho. Hay que entender que nuestros personajes son un poco de la sátira de lo que nosotros o nuestras historias. Ambos
tratamos incluso de estar como feligreses en nuestras instituciones. El cura fue pastor juvenil, yo estuve a punto de entrar al seminario y ¿realmente encontramos paz ahí? ¿Tú encontraste paz? No, realmente no. Yo les puedo contar a modo de chisme. En ese entonces, el que era mi jefe actualmente tiene una carpeta de investigación por violación. Entonces tú te das cuenta y dices, oye, ¿cómo es posible que tú que te sientes bendito por Dios estés haciendo esa clase de cochinadas, ¿no? Entonces aquí te puedes incluso hasta llegar a preguntar, oye, ¿la religión realmente a quién sirve? ¿Sirve para acercarte al hombre o sirve para controlar a las masas? Esa es una excelente pregunta, porque platicábamos en la semana cura sobre un tema bastante complicado a veces de decir, porque, híjole, nos programan para tener miedo, Ah, claro. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. Sí, te vas a ir la chingada. Pero ¿qué es el infierno? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar un poquito sobre la idea, sobre el arquetipo, sobre la espiritualidad, el espíritu, el ser, el ente, como lo quieras llamar, independientemente de tus creencias, es algo que no nos interesa y no queremos hacer que las dejes de tener, pero sea ente, sea arquetipo, sea entidad, lo que quieras, de Lucifer, ¿quién es Lucifer entonces? Lucifer es un ser que fue desterrado del cielo por rebelarse contra Dios. ¿Quién es? Porque, voy a esto, si nosotros comparamos el arquetipo o toda la intención de Lucifer en el catolicismo, en el judaísmo, en el cristianismo, nos vamos a encontrar que no es una historia nueva, No, por supuesto que no. De las primeras contadas es Prometeo, porque hizo exactamente lo mismo. Así es. Prometeo le robó el trueno y el fuego a Zeus para entregárselo a la humanidad. Y son eufemismos de la sabiduría y el conocimiento. Claro que sí. Y Lucifer, ¿qué hizo en el jardín del Edén? Le dio el fruto del conocimiento, el fruto de la ciencia, de la sabiduría a Eva. O sea, qué bueno que tocas ese punto de Adán y Eva. Yo primeramente podría preguntar algo que sí quisiéramos entender. En todas las religiones te dicen, oye, tienes que alabar y bendecir al santísimo nombre del Señor y bla, bla, bla. Entonces me estás diciendo que Dios tiene problemas de autoestima y necesita que le estén repitiendo qué tan grande es, qué tan fregón es y eres dueño del oro y la plata y jaladas de esas. Pero yo les voy a hacer una pregunta y entiendan. Por ejemplo, si partimos de la idea del catolicismo en general o la idea del cristianismo o la raíz del cristianismo, dice que Dios es el todopoderoso, todo lo sabe y está en todas partes. Ok. Si me estás diciendo que Dios es el todopoderoso y todo lo sabe, llegas a una conclusión, que Dios es malvado. Ajá. Y más de uno me va a decir, no, la maldad viene del libre albedrío y todas esas cosas. Pero si partes de la tesis de la iglesia, por ejemplo, si te vas tú al Génesis, me estás diciendo que Jehová no sabía que Adán y Eva se iban a comer la frutita, paréntesis, en ninguna parte dice que es manzana, pero se iban a comer la frutita. Entonces, si sabía que iban a fallar, ¿por qué se los deja ahí? Eso es crueldad. No, y peor aún, fíjate hasta qué punto de entidad maquiavélica nos están describiendo, porque si sabía que iban a fracasar, se los puso. Pero si no es tan todopoderoso, sí me explico a dónde voy, ¿no? Sí, o sea, si no sabía, entonces no es tan todopoderoso. Entonces, si les puso eso esperando que obedecieran, significa que no sabía que iba a haber esa falla, lo cual significa que no lo sabe todo y que no es extremadamente poderoso, ¿sale? Ahora, yo le he preguntado, porque en mi juventud llegué a hacer muchas preguntas incómodas, decía. Claro. Pero llegué a preguntarle a sacerdotes, llegué a preguntarle a pastores, precisamente relacionados sobre el mismo tema, ¿no? O sea, supuestamente eres un omnisciente, omnipotente, omnipresente. Si eres tan omnipotente, omnisciente, omnipresente,
¿por qué no detienes a las personas antes de que cometan el mal, no? Sí, claro. O sea, es que es libre albedrío y es que... Ok, entonces si es libre albedrío, real... ahí surge, ¿no? Si eres tan omnisciente y tan omnipotente, ¿cómo es posible que nos des albedrío? Sí, claro. O sea, si eres omnisciente y sabes todo, no tenemos albedrío, más bien ver, eres macabro. Y contéstame, ¿qué te contestaban? ¿Qué te respondía el papi cura? Que la grandeza del Señor no es posible de entenderlo en nuestras cabezas humanas. Y que los caminos del Señor son superiores a nuestros caminos. Espera. Hay una frase que realmente me tronó la cabeza durante muchos años de joven. Y siempre me decían lo mismo. Me decían, es que piensa, hay un santo, creo que es Santo Tomás de Aquino, no recuerdo exactamente, no les voy a mentir. Pero es la historia de un santo que él está cuestionándose sobre el misterio de la Trinidad. Y va por la playa y encuentra a un niño cavando un pozo. Y el santo le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo, niño? Y el niño, en toda su inocencia, le dice, estoy haciendo un pozo para meter todo el agua del mar aquí. El santo se queda pensando y dice, oye, es que eso es imposible. Y el niño le contesta, así de imposible es que tú quieras entender el misterio de la Trinidad. Eso es la respuesta que me daban. O sea, desde ahí te voy partiendo de, a ver, espérate. Me estás diciendo entonces que soy una cucaracha, un ser inferior, cuando en el mismo Génesis dice que fui creado a imagen y semejanza de Él. O sea, soy hijo de un Dios. Fíjate, ahorita le pregunté al Espíritu Santo, entre paréntesis ChatGPT. Aquí hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice, para quien tiene fe no es necesaria ninguna explicación. Para aquel sin fe no hay explicación posible. Para que todos lo entendamos en palabras simples es, porque así son las cosas y no estés chingando. En pocas palabras. O sea, no preguntes, cabrón, créelo y ya. Es que son tantas las cosas que nos vienen a contar y que nos están diciendo desde que somos niños que realmente crecemos traumados. Realmente si nos ponemos a analizar desde un punto psicológico cómo nos trauman, oye, no soy sano. Me da miedo la oscuridad. ¿Pero por qué te da miedo la oscuridad? Es que ahí está el mal. En la oscuridad no está el mal, señores. En la oscuridad estás tú y no hay manera de engañarte y es lo que todos tememos. Y el problema es que nos vienen adoctrinando. Eso es, una adoctrinación. Y al adoctrinarnos nos volvemos como corderitos, ¿no? Así es. Y de hecho el eufemismo que pone, ¿no? El pastor de ovejas. Yo en ningún momento quise ser oveja, discúlpame. No, o sea, tú a fuerzas estás sujeto al liderazgo de alguien. O sea, tú no puedes tomar decisiones. Y es una de las cosas que más detesto de la idea religiosa. Que te dan a entender que tú no tienes el derecho a elegir sobre tu propia vida. Tu camino y tu destino ya está escrito. Y hay algo que en lo cual se fundamenta todas las religiones. Y es una palabra que se llama dogma. ¿Qué es un dogma? Es un principio o una verdad que no puede ser cuestionada. ¿Qué quiere decir? Que no tienes derecho a cuestionarla o no debes cuestionarla. Te argumentan, es que si la cuestionas es porque te falta fe. Y no es cierto, es porque no estás tan pendejo como todos los demás corderitos. Y entonces, el que pregunta no puede ser controlado. Qué bueno que mencionas esto, porque justo ahorita que lo mencionas, hay una canción de una banda de rock española, no vamos a mencionar nombres, pero es una canción muy famosa entre todos los rockeros que les gusta el rock en español. Y una canción larguísima que dura como 20 minutos. Y yo creo que ya todas nuestras almas perdidas saben de qué canción estoy hablando. Y al final dice justo lo siguiente: Padre nuestro, de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias. No hace falta que seas uno y trino.
Con uno que tenga ganas de ayudar, nos bastaría. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo, un Dios que esté en la tierra, que esté en los valles, los ríos, un Dios que viva en la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma, un Dios de los tristes, de los homosexuales, un Dios más humano, un Dios que no castigue, que enseñe, un Dios que no amenace, que proteja, que si me caigo me levante, que si me pierdo me tienda su mano, un Dios que si hiero no me culpe, y que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para dudar de todo. Y es que es justamente eso, o sea, nos adoctrinan para no cuestionarnos. Así es. ¿Te cuestionas? Y no tienes fe. Eres pecador. Y te ponen esta imagen de Lucifer de, es que Lucifer se rebeló contra Dios por querer ser igual a él. ¿Qué tiene de malo cuestionarse? Y fíjate que lo que siempre me ha dado risa es cómo el ser humano nos inventamos enemigos para echarle la culpa de nuestras regadas a alguien más. O sea, me equivoqué, es porque fui tentado, es porque el diablo, es porque el charrabasco, es no sé y no sé cuánto. Pero sí me gustaría que aclararan una cosa, o sea, nosotros no tenemos nada en contra de Papi Dios. Nuestro pleito está con su club de fans. Correctamente de acuerdo. Y algo que aclarar, muy claro, porque sí puede parecer que atacamos, pero la realidad es que no atacamos a la fe, al contrario, la fe es buena, te hace ser mejor persona. El problema es el club de fans que creó esa fe. Sí, así es. O sea, realmente seamos testigos, ¿no? O sea, Papi Dios, como tú le dices, cura. Papi Jesús. Papi Jesús. O como a mí me gusta decirlo, el gran Jebús. El gran Jebús está desde los cielos diciendo, oye, espérame. Esa guerra es tuya. A mí no me metas en tus pedos. O sea, pero vamos a meternos un poquito en el tema de la Santa Inquisición y de las cruzadas. ¿Cuántas personas mató la iglesia en son y palabra de Dios? Porque eres pecador, porque eres el demonio. Y el demonio, oye, espérate, tranquilo, yo no quiero hacer mal a nadie, yo solamente quiero vivir. Es que el mal no tiene razón de ser. Pues yo diría que sí tiene razón de ser. Lo que no tiene razón de ser es la opresión que estás haciendo. Matar a cientos de personas porque no quieren seguir tu fe es complicado, ¿no? Y más, en capítulos próximos vamos a tener un especial de... No quiero hacer spoiler, pero vamos a tener un especial de Tonantzin, porque Tonantzin fue una conversión que hizo la Iglesia Católica para adoctrinar a cientos de personas, a millones. Y hasta la fecha siguen adoctrinados con esta imagen. Claro. Quisiera dar un pequeño paréntesis al tema que hablaste hace ratito. Cuando iniciaron la primera cruzada, el papa que la inició se llamó Urbano II. Y tiene un discurso tan bonito que yo sé que Dios en las alturas se lo reveló. Y dice que aquellos que hasta ahora han sido ladrones se conviertan en soldados de Cristo, que aquellos que luchaban contra sus hermanos y parientes ahora combatan justamente contra los bárbaros. Dios así lo quiere. O sea, en pocas palabras, me vale lo que hayas hecho, me vale quien seas. Lo importante es que vayas y le rompas su madre a los musulmanes. Musulmanes. Y por favor, musulmanes, los amamos. No queremos bombas por aquí.
Bueno, pero más que musulmanes, también nórdicos, también un montón de cosas, porque Sí. si nos ponemos a analizar, hay lo que conocemos como historia de bronce, que es la que nos cuentan y nos dicen y que todo está bien, y la historia real. La historia es de quien la cuenta De quien gana. y de quien gana, muy ciertamente. Y al final del día, pues ¿cuántas personas no fueron acusadas de brujería? Claro, claro, o sea, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas? Cuántas personas con el simple hecho de que tenían una riqueza y alguien de la realeza o de la religión se quería apoderar de ellas, simplemente se acusaba de brujería y vamos a quitarle la cabeza porque no se le ve tan bonita. Justamente, no, y más que eso, o sea, vámonos a buscar un poquito más la razón de por qué las quemaban. ¿Porque eran personas libres? ¿Porque pensaban diferente? ¿Porque tenían conocimientos? O sea, ¿cuántas mujeres no fueron asesinadas porque eran libres? Y ojo, la opresión. Y no quiero tocar temas feministas porque no lo somos, esa es la realidad, pero tampoco quiero ser machista. Sin embargo, venimos de religiones que sí son patriarcadas. Hasta la pared de enfrente. Entonces, si nos topamos con creencias como los druidas sobre las culturas nórdicas, donde la mujer tenía voz y voto, Sí, tenía un papel diferente en la sociedad. podía heredar. En cambio, en las religiones abrahamélicas, en todas estas corrientes católico-cristianas, ¿qué pasa en los textos antiguos, cura? O sea, vemos una segregación muy grande en donde me diferencia el rol del hombre y de la mujer. O sea, si tú ves y te pones a analizar la Biblia como tal, realmente el papel de la mujer no es tan prioritario, pasa a un segundo término. O sea, si tú ves la Biblia te dice, o mujeres sujétense al papel, no a las decisiones o al liderazgo del hombre. Y voy a tocar dos temas y creo que con esos podemos cerrar el programa para dejar una incógnita en todas nuestras almas perdidas que nos están escuchando hoy. El primer punto es, ¿qué pasaba cuando una mujer, según los antiguos testamentos, era violada? ¿Qué pasaba? El simple hecho de ser violada, ella tenía la obligación de casarse con su violador. Cura, ¿cuál era la penitencia? Está muy divertido. Primeramente, para aquellos que se sientan agredidos o digan, este par de locos está hablando puras pendejadas, los invito a que busquen al Espíritu Santo, otra vez, entre paréntesis, ChatGPT. Para los más ancianos, Google. Para los más ancianos, pues agarren la Biblia que tienen de adorno en la sala. No sé, tengo poderes mentales y estoy seguro que está llena de tierra o está a un lado del módem. Pero bueno, Deuteronomio 22 de la 23 al 29 nos está diciendo como tal que si una mujer está siendo violada, válgame, quiero decir que Papi Dios nos dice, hija mía, pues te jodiste, te vas a tener que casar con tu violador y el violador pues va a tener que pagar una cantidad económica por ti. ¿De cuánto, mi querido hereje? 20 monedas de oro a su papá. Es decir, que la vida de una mujer valía 20 monedas de oro, porque era su vida, literal ya se la habían echado a perder. Sin mencionar todos los traumas psicológicos que vienen de una violación. O sea, me estás diciendo que Papi Dios no sabe de traumas, entonces, ¿cómo está? O sea, no entiendo. Justo a eso me refiero. Y hay que mencionar un tema que es, y estás muy familiarizado con eso porque lo hablamos cada vez que platicamos, que es el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, donde los líderes de las iglesias se juntaron y empezaron a decir qué estaba dentro de la Biblia y qué no. Porque la Biblia, para los que no lo sepan, porque créanme lo que eso es algo que ni siquiera nos lo explican. Así es.
O sea, nada más te dicen, lee la Biblia, pero ¿qué es la Ni Biblia? te dicen la Biblia, o sea, los católicos cuando tienen una Biblia en su primera comunión, que trae un moñito tan espantoso, con su velita del tamaño, así, ¿cómo se llama esa madre? El cirio. Sirio. Su cirio, y cuando se casan, se entregan su Biblia, todos lloran, aunque se me divorcien después de 3-4 meses porque andaba con la comadre, esa es otra Y historia. lo peor es que a veces ni siquiera es una Biblia. O sea, me ha tocado ver bodas donde entregan en pleno acto de, se le dice sacramento, en pleno sacramento católico, una Biblia Reina Valeriana. Yo pensé que me ibas a decir 50 sombras de Grey. Honestamente creo que sería más útil. Justamente, pero no, una Biblia Reina Valeriana. Para tocar un poquito en el tema y entiendan a qué me refiero, mis queridas almas perdidas, una reina valeriana es la Biblia de los cristianos. O sea, de los protestantes. No de los católicos, de los cristianos. Y me ha tocado verla. O sea, es algo que verdaderamente cae en la burla, en la sátira. Y para los cristianos así muy amantes de Jesús y que toda su música en su play es Viva Cristo, sí, son diferentes. Antes de que empiecen a joder, sí, son diferentes. Trae 4 libros diferentes, la Biblia católica, la Biblia protestante. No son iguales y traen interpretaciones diferentes. Completamente diferentes, y vamos a tomar un poquito del tema de esto, ¿no? Porque a final de cuentas, retomando, el Concilio de Nicea fue donde ya era romana la iglesia y se estaba generando un conflicto político. Sí, así es. O sea, realmente si tú te preguntas por qué nació la iglesia católica, apostólica y romana, pues realmente no fue porque Diosito desde las alturas bajó y dijo, por favor, creen la religión verdadera. Y no, fue porque Roma se le estaba cargando la fregada, se estaba dividiendo y Constantino dijo, vamos a unificar todo sobre una misma religión. Se hizo el Concilio de Nicea, ¿para qué? Para decir qué Biblias entran en el canon bíblico. Y para los utacos no estoy hablando de los capítulos de Dragon Ball Z. ¿Sale? No me importa si Broly es canon o no. Estoy hablando del canon bíblico. Esto me causa mucha risa, pero sí, justamente, ¿no? Entonces, lo que es la base de las religiones, ojo, vuelvo a aclarar, religiones, no fe. No tiene nada que ver eso. Religiones. Lo que es la base de las religiones es una instrucción generada por una influencia política. Así es. O sea, realmente, si tú me preguntas, ¿qué es la religión? La religión es un método de control. Para eso sirve. ¿Para qué sirve la religión? Para controlarte. ¿A través de qué? Del miedo. Justo lo mencionaste hace rato, el dogma. El dogma. El dogma. Y para los gnósticos, los que no saben, la gnosis es el proceso mediante el cual uno se influye para descubrir ciertas epifanías. Claro. Los gnósticos, que son los estudiosos de las artes, del misticismo, de las ciencias, tenían en mente una cuestión bien clara: los ritos. Un rito es un proceso mediante el cual se consigue un resultado. La iglesia está llena de ritos, Claro. Y en todas. Sí, o sea, si tú ves por ejemplo, nosotros en los protestantes se le llaman la Santa Cena, en los católicos se le llama, como dirían mis amigos los españoles, la hostia, coño. La Sagrada Comunión. Ok, lo que diga Jesús. Pero el punto es esto, ¿de dónde viene? Y ya sé, de la Santa Cena de Jesús con sus 12 apóstoles. No, los romanos cuando iban a ir a una guerra celebraban una ceremonia, válgame la redundancia, de que se celebraba para el dios Marte, el dios de la guerra.
en donde se simbolizaba que se tomaba la sangre de este dios para proteger como tal a los soldados y fueran a la guerra. O sea, realmente la iglesia o las religiones modernas, que de modernas no tienen nada, pues realmente no son realmente originales. Si lo habláramos en conceptos modernos, pues el copyright se las va a fregar. Son la adaptación necesaria para seguir sobreviviendo. Así es, básicamente. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné hace ratito, no voy a hacer spoiler, pero hay una diosa prehispánica que la Iglesia Católica adaptó para conseguir millones de feligreses. Y hasta la fecha seguimos como país alabando a esa diosa azteca. Entonces, chicos, queridas almas perdidas, hijos míos, esto es solamente una reflexión, ¿eh? No queremos atacar fe, porque la fe es bien diferente. Es en lo que yo creo y nadie me lo va a cuestionar. Son mis arquetipos, mis formas. Viene desde la psicología en el super yo. Todo lo que yo conformé moralmente. Ese es mi fe. La religión es lo que a ti te adoctrinan, que es completamente diferente. Y háblese de religión católica, háblese de protestantes, háblense de testigos de Jehová, que tampoco quedan fuera de la mesa, ¿eh? Y vamos a hacer un capítulo especial de los testigos de Jehová. Va a estar realmente divertido. Y por favor, ábranles de vez en cuando les toquen la puerta, son realmente divertidos. No más que tú, abuelita la católica, no los escuche. Bien, esto me recuerda una pequeña anécdota. Yo como hereje una vez, sí yo les abro muy seguido. Y tengo ciertos símbolos tatuados en mi cuerpo. Y me dijeron, ¿sabía que se acaba de condenar en las llamas del infierno? Y les contesto, afortunadamente sí, porque yo me voy a ir con Papi Lucy. Sí, no, o sea, la neta, qué hueva, estar toda la eternidad tocando el arpa diciendo bendito sea Jesús. La cara del testigo de Jehová no sabía si pálida, roja o... Nada más me dijo, que Dios lo perdone. Y yo le dije, no hace falta, yo soy feliz. Eso es justamente lo que quiero que se cuestionen, mis queridas almas perdidas. Cuestiónense en si realmente están creyendo bien, porque hay otra cosa a mencionar. La iglesia, todas las iglesias, católica, apostólica, romana, cristianismo, vaticano, les dicen que la magia, que la brujería es mala, que es del diablo. Pero ¿saben que sus más grandes exponentes eran brujos? Ah, claro. David, Salomón, San Crispiano. Hay otro que incluso está basada unas caricaturas que realmente no creo que hayan sido basadas, sino que fue pura mera coincidencia y el mundo después le dio una justificación, porque solemos justificar después de cometer la barbaridad. Pero este santo que expulsó supuestamente el mal en Irlanda. Ah, sí, el de las serpientes. Justo. Y que con el apoyo del ángel de la muerte sacó el mal de Irlanda. Y después viene Papá Pitufo y señor Gargamel a decirnos que estamos mal porque son los 7 pecados capitales. Estamos justificando, señores. Sí, hay un santo que se llama San Gargamel. San Gargamel era un brujo que manejaba serpientes, que era muy atrayente a todo este tipo de cuestiones. Y él expulsó el mal de Irlanda. Es San Gargamel. ¿Y por qué dicen que su ayudante era el ángel de la muerte? ¿Y por qué hacen esta comparación con los pitufos? Porque el ángel de la muerte en el catolicismo y en algunos textos antiguos se llama Azrael. Y así se llama el gato de Gargamel. De ahí que todo el mundo explotó. ¿Coincidencia? No lo sé. No me voy a poner a hablar sobre si es real o no, pero es una coincidencia muy chistosa y que después todos empezaron a cuestionárselo. Pero regresando al punto, San Gargamel, San Crispiano, San Cipriano, el rey David, el rey Salomón, eran brujos. De hecho, el rey David creó todos los salmos. Cura, ¿qué son los salmos? Los salmos prácticamente son encantamientos. Si tú lees cualquier salmo, son declaraciones o
son declaraciones para atraer un cierto favor o poder espiritual. Eso es un salmo. Y de hecho, para todas nuestras queridas almas perdidas, en unos cuantos capítulos más vamos a tener también un especial donde vamos a traer a un querido amigo, el señor C. El señor C es un santero y va a estar acompañándonos y hablándonos un poco de sus religiones. Pero bueno, no vamos a alargar más el tema y voy a mencionar y voy a cerrar con esta última cosa que yo les dije que iba a mencionar. Hay que recordar un poquito que hablamos sobre el adoctrinamiento de las mujeres por parte de la religión católica. Yo les dije que les iba a mencionar algo. Mi querido cura, ¿quién fue la primera mujer creada por Dios? Esa está divertida. Si nos agarramos el Génesis, es Eva. Si nos agarramos otros libritos por ahí, se llama Lilith, o mejor conocida como la madre de los demonios. Según, y ojo, esos libritos por ahí que menciona nuestro querido cura, son libros apócrifos que vienen del judaísmo. Y ahí sí mencionan a Lilith. Lilith fue creada del mismo polvo que fue creado Adán. Y cuando los pusieron acá en este mundito del paraíso que era el jardín del Edén, Lilith no se quiso someter ante Adán. Adán quería someterla y Lilith dijo no, porque somos iguales. Cuando Dios, Papi Jesús, porque bueno, no sabría si decir Papi Jesús porque es el Antiguo Testamento, pero cuando Papá Dios se acercó a Lilith y le dijo, a ver mi niña, ¿por qué no te doblegas ante tu Señor? Acuérdate que eres mujer. Exacto. Lilith le contesta, yo no me voy a doblegar ante alguien que fue creado del mismo polvo de la que fui creada yo. Y aclaro, y cito, ella dijo, no quiero ser superior a él, no quiero ser superior a él, quiero ser su igual. O sea, ella no quería ser superior. Para todas esas chicas feminazis que dicen, sí, Lilith, no. Ella no quería ser superior a Adán, ella quería ser su igual. O sea, ella no marchaba diciendo que la cultura de dieta es violencia patriarcal. Correcto, ella quería ser igual, ella quería ser escuchada. Ajá. ¿Y qué pasó después? A Lilith la corren del jardín del Edén. No solo la corren, ella misma se va. Cuando Adán le dice se siente solo, y eso sí viene en el Génesis, le dice a Dios, Dios, me siento solo, porque el cabrón, después de que corrió a su mujer porque no le hacía caso, ahora sí va con Papi Dios y le dice, me siento bien solito porque todos los animales en tu reino tienen pareja y yo no. Entonces, Dios Todopoderoso en su grandeza manda a varios ángeles, entre ellos a Gabriel, a hablar con Lilith. Y Lilith ya se encontraba con los demonios. Y le dicen, el Señor te manda que regreses con tu hombre. Y ella le responde, prefiero quedarme en el infierno antes de someterme ante alguien igual a mí. Así es, pero aquí podemos ver una enseñanza desde la religión. O sea, la desobediencia a la autoridad causa un destierro social. O sea, Lilith era su igual. Es como decir, desobedece y te vas a salir de mi gracia. Ajá. ¿Y qué pasó? Dios creó a Eva, de Adán. O sea, no está al mismo nivel de Adán, porque no están creados del mismo material. Ajá, Eva viene de Adán, por lo cual Adán es superior a Eva. Viene de una costilla, supuestamente. Pero bueno, mis queridas almas perdidas, quiero que se lleven esta pequeña reflexión. No les vamos a dar un cierre o una conclusión porque no nos corresponde a nosotros. Nosotros solo cuestionamos. Nosotros ponemos las cartas en la mesa para que la oscuridad tome forma. Hasta aquí el programa de hoy, mis queridas almas perdidas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Así que nos estamos escuchando en próximas emisiones. Nos vemos en el infierno.